Bienvenidos a Curiosamente, el espacio donde la ciencia se encuentra con la vida real, un programa para entender cómo funciona el cerebro humano, pero también para descubrir cómo vivimos, aprendemos, sentimos y nos vinculamos. Cada semana, especialistas, historias reales, investigaciones científicas y herramientas prácticas nos ayudarán a mirar la vida desde otra perspectiva, porque entender el cerebro es también entendernos a nosotros mismos. Con la conducción de Paola Prenat y la mirada científica de la doctora Mariela Caputo. Gracias, Ileana Zunino, que es esa voz encantadora que nos acompaña y que va a estar atenta a todo lo que vamos a ir disfrutando y compartiendo en el recorrido del programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Preparada? Hoy sí, claro. ¿Qué pregunta la de hoy? ¿Qué mejor que la diga Ileana para que todos estemos atentos? ¿Qué va a suceder en el programa el día de hoy? Bueno, Pau, Marie, hoy nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos. Qué temita, ¿eh? ¿Cuántas veces nos pasa de que sentimos de que nuestro estrés se nos contagia con otros? O a veces con tu familia mismo vos estás irritante y resulta que tus hijos también empiezan a no prestar atención, están enojados, están chinchudos. Y es como que hay un imán en eso, ¿no? Un poco. Así vivimos, exactamente. Muchas veces nos pasa que estamos en un ambiente que no sabemos por qué nos cambia el humor, por qué algo está pasando. Nos contagia. Nos contagia. Mira, muchas veces, el otro día, sin ir más lejos, estaba en casa, bajo a la cocina y está mi marido comiendo rápido, mi hijo comiendo rápido, mi hija, ¿pero qué pasa acá? ¿Qué energía hay? Dije yo. Sí. Pero lo dije como pensando en las energías, pero no, tiene que ver con esto de los genes con nosotros, ¿cómo es? Y sí, en realidad, en la vida cotidiana nos van a pasar. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Por ejemplo, si vos estás en tu casa con tus hijos están estudiando, están haciendo la tarea y de repente aparece una situación de hostilidad, discusiones, estamos apurados, estamos mirando el celular y no podemos prestar atención a lo que ellos necesitan, aparece como un escenario, un ambiente hostil y alguna modificación de conducta en esos chicos puede haber. Por ejemplo, que duerman mal, claro, que tengan alguna pesadilla, que estén inquietos. O que al otro día pase algo en el colegio, una situación irritable con algún compañero que no tiene nada que ver con un disparador de algo que sucedió en la escuela. ¿Pero hay una respuesta científica a esto? Exactamente. La respuesta científica lo que explica por qué modificamos nuestras conductas, que tiene que ver con, nosotros tenemos una base genética que nos predispone a hacer un montón de cosas en la vida cotidiana, tiene una base biológica, pero esa genética, si hay estimulación del ambiente, ya sea positiva como negativa, puede haber modificaciones en las conductas, en diferentes situaciones que la explicación científica se llama epigenética. Epigenética. ¿Esa palabra la escuchaste alguna vez? Sí, la escuché porque te lo escuché a vos, pero no es tan habitual hablar de epigenética. ¿De qué estamos hablando? En general no es tan habitual, pero es lo que explica por qué podemos, ante situaciones que por ejemplo, estábamos hablando de situaciones hostiles, de repente malos hábitos. Malos hábitos. Malos hábitos, muchísimo, como falta de sueño, dificultades vinculares o algunas cuestiones que tengan que ver con hábitos malos para la salud, pueden hacer cambios en nuestra genética, ¿sí? Y también la buena noticia es que los buenos hábitos, la capacidad para poder pensar en qué es lo mejor para nuestra vida, en lo que es alimentación, sueño, y vida social, también puede beneficiar a la genética, o sea que la epigenética actúa de manera positiva. ¿Quiere decir que nosotros podemos transformar los genes aplicando buenos hábitos? Exactamente, podría pasar, sí. De eso vamos a hablar en el desarrollo del programa el día de hoy con el invitado que tenemos en el día de hoy. Tenemos un invitado. Atenti, pero vos hablaste de salud y de eso queremos hablar también, pero para eso le hemos convocado a una especialista. Ella es Vero Segreto, que nos enseña de salud. ¿Y quién más es Vero? ¿Qué es lo que hace, Ile? Y Vero es coach de salud y encima nos envió un video desde Arkansas, Estados Unidos, así que ahora lo vamos a ver. Y curiosamente aparezco yo para hablar sobre hábitos, sobre tu estilo de vida, porque tu ADN es el barco, pero vos con tus hábitos, con tu estilo de vida, sos el capitán. Y vas a rumbear de acuerdo a tus elecciones. Importantísimo tu nutrición, qué es lo que comes, tu estilo de alimentación. La actividad física y no solamente el ejercicio. Hablaremos
más sobre esto. El descanso, y el último para mí es el más importante, que tiene que ver con gestionar tus emociones, cómo trabajar y manejar tu nivel de estrés. Así que el ADN es el barco, pero vos con tu estilo de vida sos el capitán. Todo esto para que lo tengas en mente. Y continuamos en Curiosamente recibiendo a Leonardo Esganga, doctor en Ciencias Biomédicas y especialista en diagnóstico genómico. Tal cual, ahí te presentaba. Gracias, Leo, por haber venido. Gracias, chicas, por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Contento de estar acá? Muy contento. Vas a siempre explicar contento. muchas cosas. Sobre todo la pregunta con la que empieza en el capítulo del libro, que sos uno de los protagonistas, que decís muy bien, ¿un Messi o Maradona se nace o se hace? La pregunta del siglo. Es una pregunta que nos hacemos todos los días, pero en biología la tratamos diferente un Ajá. poquito, ¿no? Nos preguntamos en biología ¿qué influye más en el comportamiento? ¿Los genes o el ambiente? Y eso en el estudio de la biología es muy interesante porque nos explica muchas cuestiones del comportamiento, no solo del humano, sino en los animales. Es adaptativo esto. Entonces, tratamos de explicarlo desde un punto de vista mecanístico, en donde se supo hace unos años un poco más relacionado con la epigenética de cómo se relacionan, ¿no? ¿Pero qué es más importante entonces, el ambiente o los genes? Ahí te hice la pregunta. La pregunta es un poco engañosa, Sí. porque en realidad es una interacción entre los genes y el ambiente. Claro, ¿sí? bien. Tanto desde la genética, por supuesto en la construcción del organismo, ¿sí? En la arquitectura del organismo, como también el ambiente, cómo nos afecta el ambiente. Y vos hablabas muy bien, digamos, de cómo es esta interacción entre el organismo y cómo nosotros sensamos el ambiente. ¿sí? Y hay una ventana temporal, ahora vamos a hablar un poquito más. Tal cual. Interesante. Bueno, es verdad que nuestras experiencias modifican cómo funcionan nuestros genes. Pero también me gustaría que expliques esto que parece de ciencia ficción, que es qué significa que una experiencia puede encender o apagar nuestros genes, Entre comillas. Entre comillas, sí, sí y no. ¿no? Porque en realidad la epigenética es ese mecanismo que está detrás, dentro de la biología molecular, que modifica, sí, la expresión génica. Ajá. Es decir, es un mecanismo donde los genes sí se apagan y se prenden o se modulan. ¿sí? No cambia la secuencia génica, es decir, no Bien. cambia la secuencia de los genes, la secuencia de la que heredamos. ¿sí? Perfecto. Mutan, sí, hay mutaciones, hay variantes que llamamos a lo largo de la vida, pero en principio la epigenética es ese mecanismo que está entre los genes y el resto, que puede ser a nivel fisiológico, que puede ser a nivel neuronal, ¿sí? Ese mecanismo es muy sensible y está muy cerquita del ADN y lo que hace es modular la expresión de los genes. ¿sí? Esto sería como don y tarea. Yo tengo un don, es decir, tengo un gen que me favorece y también está mi tarea que puedo hacer que ese gen pueda tener mayores frutos, Totalmente. ¿no? sí. Pasa por un poco por eso. Y eso pasa un poco también, primero en la experiencia de la vida. Claro. ¿sí? Hay una cierta memoria, y es una memoria en cuanto a la parte neuronal, esa memoria que vamos adquiriendo con la experiencia, pero hay una memoria epigenética también, y se da en una ventana temporal cerquita al nacimiento. ¿sí? Hay una ventana temporal en la gestación, ¿sí? en el desarrollo embriológico, donde hay una ventana donde la epigenética es maleable, donde lo que hace el organismo es restablece la epigenética de todo el organismo. ¿sí? Venimos con la epigenética de papá y mamá, bueno, en un momento se borra y se restablece. ¿sí? Y durante la vida, digamos, al aire libre, una vez que nacemos, Sí. lo primero que censamos es el ambiente, si es peligroso o es seguro. Básicamente es esto. Y se establece como una firma de epigenética en ciertos genes o hotspots esenciales, y vamos un poquito más a la explicación de cómo se maneja el estrés con esto, ¿no? Claro. Bueno, vos hablaste muy bien de la primera etapa de la vida, ¿sí? Y ahí te pregunto, bueno, ¿qué experiencia científica da cuenta de cómo puede modificarse alguna determinación en la vida de un ser humano, sobre todo los más pequeñitos? Bueno, si tenés alguna experiencia, que creo que la contaste en tu capítulo en el libro, que hablas sobre una investigación. Sí, bueno, la experiencia del cuidado parental es fundamental en el desde el nacimiento, y nos marca un poco ese ambiente que tenemos. ¿sí? Los padres nos dan ese ambiente. Si el ambiente es seguro Tal cual. y el ambiente no es seguro. Hasta más o menos 2004 se sabía que un buen cuidado parental de adultos, de ese niño, de adulto, iba a responder mejor a estrés. ¿sí? Pero no sabía el mecanismo exactamente. Claro. Y hubo un paper que lo traigo, lo cuento, como me gusta, porque yo estaba estudiando biología en ese momento,
Ecología del comportamiento y Fisiología del comportamiento, y es un paper que rompió todo, me acuerdo, me fascinó, lo estudiamos y estaba en el escritorio de todos los investigadores. Y era un paper donde trabajan con modelos de ratas. En el humano o en las ratas también, es muy análogo esto, se puede estudiar. En las ratas nos permite tener un modelo donde en el humano hay muchos factores confundidores, ¿no? Digamos, la experiencia personal y muchas cosas. Pero en la rata se puede tener un modelo. Y lo que ellos analizaron brevemente es un modelo de 2 cepas de ratas, unas que cuidaban mejor a su cría y otras peor, básicamente, ¿sí? Pero la pregunta era, ¿con qué va el cuidado parental? ¿Con los genes o con el ambiente? Porque le dan las dos cosas. Son las hijas de esa cepa, buenas cuidadoras y malas cuidadoras. Se veía que las hijas de las buenas cuidadoras, de adultas, las hijas y hijos, ¿no? Por supuesto, de adultos, respondían mejor a estrés. Y las otras no. Entonces, lo que hicieron para separar esta pregunta de los genes o el ambiente fue una transferencia adoptiva. Le dieron a cuidar a las hijas de las malas cuidadoras a las buenas cuidadoras y viceversa. Y vieron que revertía. Mirá ¿Por vos. qué? Claro, porque no sabían en ese momento. Claro. Y van a estudiar la epigenética. Entonces, cuando van a estudiar la epigenética, ven una modulación del receptor de los glucocorticoides en el hipocampo, ¿sí? En donde esto se mantiene en la adultez, ¿sí? Al estar... Exactamente. Y el receptor de los glucocorticoides marca el estrés. Y esto dura toda la vida. Esa es una memoria epigenética con el cuidado parental, ¿sí? Pero ojo, hay una ventana temporal para esto. No lo podemos hacer de adultos claro, a voluntad, digamos. No lo podemos modificar. Es un mecanismo que es muy adaptativo. En la evolución, si no es adaptativo, no queda, digamos, ese mecanismo en la historia de la evolución. Y Leo, por lo que vos decís, también tiene que ver con los primeros años de la vida de tus hijos. Para mí es clave, es decir, uno lo hacía porque sabía que ahí después, cuando son grandes, van al psicólogo, pero no sabía que también tenía que ver, en este caso yo me estoy enterando, con los genes también. Yo, ahora que vos estás diciendo y te voy escuchando, yo veo actitudes de mis hijos que son por ahí de mi mamá, que no la conocieron, como que genéticamente le digo, estás haciendo lo mismo que la abuela, y yo no lo hice. ¿Puede ser que pase eso, aunque no se conocieron? Totalmente, sí. Esa es la parte genética, ¿no? De la Claro, que explicación. quedan en su memoria genética. Pero hasta la manera, es decir, cómo estudia, la manera de estudiar, es decir, cómo le transmitió. Porque una cosa es la herencia cultural, que tengo el abuelo acá, me va enseñando, lo vivo y lo experimento. Pero otra cosa es cuando esto se transmite de genes. Totalmente, sí. Y lo heredamos. ¿Se hereda eso? Sí, totalmente, sí. La manera de Comportamiento se estudiar, hereda. cómo estudió. La forma de hablar, la forma de encarar un problema, sí. Hay ciertos genes que están involucrados. Ahí en el capítulo un poquito ahí hicimos una investigación sobre algunos casos para tener un ejemplo, ¿no? Claro. Receptores neurotransmisores, ¿sí? Si son más sensibles o menos sensibles, te va a dar mayor, vamos a suponer, dopamina, hablaron hace un ratito. El receptor de la dopamina te predispone más a concentración también. Es bueno y, digamos, en exceso está bueno, no nos pasemos, ¿no? Pero es bueno tener una buena selectividad, digamos, a la dopamina, digamos, con su receptor, y este receptor es más sensible. Entonces podemos focalizarnos más en algo. Hay otra gente que tiene otro tipo de receptores en mejor medida, o digamos, también afecta la formación, digamos, de lo que es el receptor en la membrana y la cantidad del receptor en la membrana. No solamente la forma del receptor y que sea más sensible, sino que más receptor en membrana, y eso sí es modulado por la epigenética. Entonces, más receptor en membrana va a ser más sensible a esa vía. Por eso también cuando hay un déficit en alguna situación particular en una persona, cuando estimulás, rehabilitás y generás una consecuencia positiva, una mejora en el aprendizaje. Exacto. Y obviamente siempre es mejor empezar desde muy chiquititos, pero también trayendo lo del principio que empezaste a contar sobre, bueno, y la pregunta de hoy, ahora que estamos tan a flor de piel con el Mundial, ¿qué pasa con un talento como por ejemplo un talento deportivo que si bien aparece con la aptitud, ¿sí? Que nace con esa aptitud, ¿qué pasa si no se potencia esa aptitud? Claro. ¿Se desarrolla? ¿O un músico, hablamos Seguro. de cualquier tipo de talento? Seguro, ¿Cómo se pierde, lo perdemos. ¿Cómo elegiste vos la ciencia? ¿De dónde viene? En tu caso, Leo. Bueno, es un poco curiosidad de chiquito también, de tratar de explicar la evolución. Mirá. Yo discutía con mi abuela y le contaba mis ideas, más que nada con el tema religioso,
y un poco tratando de explicar la evolución en la Tierra. Eras Y tenía Tomás, mi- no creías mucho. No. Tomás, uno de los discípulos de Dios que no creía mucho. Explicaba desde la ciencia. Soy agnóstico, pero Necesitaba sí. la ciencia. Pero necesitaba una explicación, yo necesitaba esa explicación. Claro. Quizás mi voracidad por entender las cosas me llevó a estudiar biología, ¿no? Estudié química antes porque sabía que me iba a servir para biología. Pero de muy chiquito ya explicaba esta teoría de la evolución, digamos, más darwinista, sin saberlo, por ahí no Claro. lo conocía, o ya lo que escuchaba lo iba incorporando y ya me armaba y descartaba rápido lo que no me servía. Entonces, por ahí eso sí me llevó a estudiar biología y esa es una materia que me fascina. ¿Y ¿no? todo Me tiene una encanta. explicación científica? ¿Crees que No sí? necesariamente, pero como dijo Carl Sagan, la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para entender el universo. Bien. Sí, es la mejor herramienta porque ponemos a prueba con una metodología. La ciencia es una metodología nada más, Claro. ¿sí? Pero la tenemos que poner a prueba. Y al estar abierta a la comunidad, todos pueden criticar eso y pueden ponerla a prueba. En cualquier laboratorio del mundo pueden poner a prueba las hipótesis. Entonces, eso es lo fuerte de la ciencia, ¿no? Es como crear algo en comunidad. Hermoso. Yo tengo entendido, mi hijo está estudiando también neurociencia y me comentó de un estudio científico que hubo, no sé si estás al tanto, pero que habían a una determinada raza de monos en Sudáfrica le habían dado manzanas. Y en la que esos monos que estaban acá en Latinoamérica no les habían dado manzana. A medida que fueron creciendo los monos de acá, crearon la necesidad de comer manzana. ¿Puede suceder eso? Hay comportamiento social. Aunque sean Sí, sí. distintos, puede. es decir, que nunca se conectaron esos monos que aprendieron a comer manzana con estos de acá. Sí, Puede totalmente. suceder. Bueno, por supuesto, hay un experimento que es muy lindo, si lo tengo un segundo para contarlo. Hay un experimento que es también con monos, Sí. ¿sí? Y también es social y de imitación. Mira esto, en una comunidad de monos acotada, ¿no? En un experimento acotado, verán 20 monos, vamos a suponer, ¿no? No recuerdo exactamente. Le mostraban, primero salía una serpiente. Naturalmente, el mono, cualquier animal, digamos, Sí. grande, reacciona a una serpiente, Claro, a la forma de la serpiente, al Claro. movimiento, a ciertas características, subían todos a los árboles, ¿sí? Y le sonaban una chicharra en ese momento, ¿sí? Después sonaba la chicharra y soltaban la serpiente. Entonces todos los monos aprendieron que cuando sonaba la chicharra salía la serpiente. ¿Qué hicieron? Sonaron la chicharra después Y no le tiraron. les mostraron la serpiente, igual todos subían subían igual, claro. arriba, ¿no? Pero ¿qué pasó después? Hay algo más interesante. Sacaron monos y pusieron nuevos monos. Ah. Sonaba la chicharra y todos los monos subían a los árboles. Los que habían visto la serpiente y los que no. Por imitación. Por imitación. imitación. Eso es comportamiento social, es aprendizaje social. Claro. Entonces todos los monos subían. Y hasta que en algún momento no quedó ningún mono que había visto la serpiente. Igualmente todos subían. subían. Ay, cosa. Tremendo. Dígame si el humano no hace esto. No igual, hacemos Todo el ¿sí? tiempo, sí. Todo el claro tiempo. que sí. No hay mucha diferencia entre el humano y el resto de los Maravillosa animales, la ¿no? Somos explicación. animales igual. Muy buena. Claro que sí. Para que tengo preguntas que te saqué especialmente del libro también y no me las quiero perder. Vos explicás que en el caso del celular, ¿no? El celular, las redes, los videojuegos, activan los mismos circuitos cerebrales que las adicciones. ¿Es tan así? Sí, no soy experto en el tema, pero sí, acá la doctora va a ser mucho más. ¿O no? Sí. Lo veo con todos, con los adultos, con nosotros, yo mismo y mis hijos, ¿no? Digamos, la dependencia de algo. Cuando una actividad es reiterativa, nos genera un hábito, digamos, de vicio, ¿sí? Porque nos estimula ciertos canales o ciertas vías neuronales. El abuso de eso sí nos genera una dependencia. Claro. Y biológicamente se explica. Ahora, ¿cómo haces para modificarlo o para cambiarlo? Hábitos buenos, lo que está explicando Mari. Hábitos saludables y un entorno bajo de estradiol, bajo de estrés, ¿no? Bajo de cortisol, perdón. Bajo de cortisol. Bajo de cortisol, o sea, donde vos te mantenés bajo de estrés, podés manejarte mejor. En un ambiente muy alto de estrés, y eso en economía también pasa, ¿eh? Ah, mira. Con la economía vos Es mencionaste verdad, también el tema de las finanzas. Sí. Estar en deuda y tener unas finanzas que no son saludables te genera un ambiente de estrés y te cambian las decisiones. Sí. Eso lo estoy aprendiendo hace menos tiempo. Es verdad. Entonces, salir de deuda a veces es mejor y más poderoso que hasta hacer meditación, digamos, ¿no? Porque vas a tomar mejores decisiones. Porque tu entorno, tenés espalda, ¿entendés? Donde decís, no dependo de nadie, soy yo. Y eso también enmarca el entorno de estrés. Es algo complejo de entender, pero es todo el conjunto de cosas que marcan el ambiente del estrés. Lo seguimos en los adultos, digamos, lo seguimos censando. No a nivel epigenético quizás no lo cambiamos, es muy difícil cambiarlo epigenéticamente, o no hay evidencia por lo menos, pero sí podés cambiar a nivel fisiológico. ¿Sí? Tu estado mental sí podés relajar,
a conciencia, digamos, y podés bajar un cambio, básicamente, y podés reaccionar mejor. O por lo menos no pasar el estrés a los otros, ¿no? Claro. A veces es mejor no transmitir el estrés a los hijos, porque cuanto más chicos son, más sensibles. Más sensibles. Exactamente. Es un aprendizaje, digamos, No, es básico, de la vida, pero, ¿no? digamos, era básico, uno lo sabía, pero ahora tenemos como una explicación científica de decir, pará, mamá, los primeros años de tu hijo son los más importantes de la vida, prestale atención. Yo noto mucho que a veces a mí me angustia que hay papás o mamás con los bebés y lo dejan al chico ahí, le encajan la mamadera, Así están es, con el celular o el bebé en el pecho, que cuando tenés al bebé en el pecho la mirada es a la madre y la madre está en otra con el celular. Y a mí me peor es darle estresa de celular a verla alguien. esa situación cuando digo, esa mirada no la vas a tener más. Es decir, esa mirada clave es la que te une para toda la vida. Es un vínculo único. Es un vínculo único. Total. Y el tiempo es corto y tirano la de los primeros 5 años de nuestros hijos. ¿O no? ¿Qué me vas a decir, Leo? Totalmente, sí. No lo iba a asociar con la oxitocina, pero te iba a sacar Sí, del no, ambiente tan decilo. lindo del No, momento. no, que no no, quería quiero perder el que lo momento. El diga. momento ese es único. Único. Es increíble, digamos, es una conexión entre la madre y el hijo que desde el nacimiento se marca, bueno, la oxitocina te marca mucho, digamos, porque hay una oleada de oxitocina en el parto, y eso, la oxitocina es esa hormona, a veces ese neurotransmisor del apego social también, ¿no? De la empatía. Es simple decirlo así, es complejo, pero hay una regulación también. Y es contrapuesto con el cortisol. El cortisol inhibe la oxitocina. Claro. Entonces, si estoy en un ambiente de estrés, el cortisol, digamos, está elevado y inhibe la oxitocina. No puedo pensar en el otro si estoy estresado. No, Voy a pensar en mí. puedo. Qué egoísta que sos, estás en Bueno, otra. de hecho, volviendo al tema principal, cuando veníamos al principio, ¿cuántas veces una mamá está estresada amamanta a su hijo y lo estresa? Y sí. Es como directamente transmitís. profesional, se irradia el estrés. Sí. Yo a veces cuando entro en un ambiente que no tiene buena energía, me imagino, viste, la bola de Violeta, que estoy dentro de la bola de Violeta de los superhéroes estos de Disney. Ahora imagínate el cerebro me de imagino ahora el Curiosamente. cerebro de El cerebro de Curiosamente Curiosamente. que me protege. ¿Viste? Pero ayuda eso de imaginarte como un parante ante la actitud agresiva de la otra persona. Sí. Y sí. ¿Ayuda? Sí, yo la sé porque te protegés. instintivamente. Pero Sí, es claro. que instintivamente te proteges. Ante un ambiente hostil te proteges. Y lo que haces es justamente el comportamiento cambia, ¿sí? Hay distintos tipos de comportamiento y comunicación. Claro. Hay comunicación no verbal, que es el 90%. Sí. Lo verbalizado es como el resultado de un montón de análisis. Y vos sensás ciertos aspectos de la comunicación, la forma de... Toda forma de parte de la comunicación. Entonces, esa comunicación te dice si la persona está estresada, digamos, las intenciones. Eso es mucho más importante que el lenguaje que surgió hace 5 o 10 mil años, Claro, no me más o acuerdo. menos, ¿Sí? sí. Hace poco, Es relativamente en la evolución es hace nada. El ADN tiene 4.600 millones de años evolucionando a lo largo de toda la vida en la Tierra. ¿Sí? No, O sea, no, claro, el igual, impacto que mucho más tiene grande. es mucho mayor que el lenguaje, que es parte cultural. Entonces, sí, es importante, todo, pero no vence la biología digamos, de la comunicación no verbal, de las posiciones, de la cara. No cambia, Y eso te no marca se la cambia realidad, por nada. la intención. Exactamente, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante todo lo que nos plantea Leo y la verdad que creo que entonces corroboramos esto que vos planteás en tu investigación sobre las altas capacidades que tienen algunas personas. ¿Las estimulamos o no las estimulamos? Si no las estimulás, se pierden. Se pierden. Sí, exactamente. Sin ser experto, hice el trabajo para el libro, pero digamos, obviamente uno lo trae de la biología y se entiende, ¿no? Porque hay, desde la neurofisiología, se entiende cómo esas vías neuronales se refuerzan con el uso. ¿Sí? Hay dos, básicamente la sinapsis, digamos, se potencia. Bien. Hay una potenciación de largo término que permanece cuando usas mucho esa vía Está de bien. manejar. El bulbo raquídeo se Claro. se explota. Es Entonces, verdad. el lenguaje, las aptitudes físicas, todo eso se refuerza, digamos. Y obviamente va parte motriz y parte neuronal, parte cognitiva también. Entonces, Leo, te agradecemos. Gracias por haber venido. A En ustedes. cualquier momento te volvemos a llamar por Obviamente. alguno de estos temas que vayan a ir Encantado. surgiendo y seguramente el público que nos va a ir preguntando a medida que van conociendo más de Curiosamente y que se interesen por estos grandes temas. Nos vamos Me encanta. a las empresas que nos acompañan, que hacen posible que hoy estemos aquí en el canal de la ciudad haciendo este programa con tanto gusto. Hay historias que empiezan aquí, entre palabras. Las palabras empiezan a tener significado.
El significado se convierte en ideas, las ideas se conectan y se convierten en conocimiento. El conocimiento abre nuevas posibilidades, pero todo empezó aquí. Cuando cambias su forma de leer, cambia su forma de aprender. Con Glyphing, el 98% de los estudiantes mejoran su lectura, entrenando solo 15 minutos, 3-4 días por semana. Descubrí cómo aplicarlo en tu escuela. No es magia, es neurociencia. ¿Sos docente o director de una escuela? Entre tus objetivos está ayudar a tus alumnos a que cumplan sus sueños, sean adultos felices y vivan haciendo lo que aman. Business Kids llegó para ayudarte a concretarlo. Lleva el emprendimiento infantil a tus aulas y permití que los alumnos descubran la magia de emprender. Es ahora. Es Business Kids. Sumate al emprendimiento infantil. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Hablamos de Volvemos con genes, Curiosamente. de estrés, de la dopamina. Perdón, Ile, que me descolgué, como estaba atenta a todos los temas que íbamos resonando mientras que veíamos las empresas que nos acompañaban. ¿Qué decías, Ile? No, que ahora vamos con nuestra sección herramientas curiosamente, ¿o no? Exactamente, a eso quería llegar, porque queremos dejarle un caso práctico a todo el público, a los que nos siguen, para que se lleven algo a su casa y puedan entender sobre esto de cambiar hábitos y ejercitar o reforzar nuestros genes que bien Dios nos dio a cada uno. Sí, está buenísimo porque este programa es el punto de partida de todos los que se van a venir, donde vamos a ir hablando de distintos consejos con profesionales que van a participar. Y bueno, uno de los tips que voy a dejar hoy es cómo hacer que nuestra vida saludable, como dijo Vero, a través de la creación de hábitos se potencie. El cerebro lo que necesita es tranquilidad, estabilidad para la supervivencia. Para eso existe en nuestro cuerpo, ¿no? en nuestro ser. Hablamos de supervivencia desde lo que es estar alimentados, estar sanos, tener espacios de descanso. Tal cual. Pero ¿sabés cuál es la premisa de los seres humanos en relación a la vida cotidiana y a la supervivencia? ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? La vida social. Estamos hablando de sostener espacios de vida social. Lo tenemos en lo cotidiano, pero pensar especialmente en esos espacios de vida social. Tal cual. Estamos hablando de los más chiquititos hasta los adultos mayores, que es el gran secreto, o en realidad el gran tip para lo que favorece la salud cognitiva. Así que lo que aconsejamos es crear espacios reales de encuentro. Buenas Sin el relaciones, celular, tal en cual. lo posible, una conversación, tomarse un café con una amiga, salir a pasear, ir a comer a la casa de tus padres. Relaciones sanas. Y con esto queremos cerrar, pues nos vamos, ya terminamos. nos vamos, Sile, pero dejemos las redes sociales ahí a esta cámara. ¿Cuáles son? ¿A dónde se pueden conectar? Con Curiosamente aquí desde el canal de la ciudad. Y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @curiosamenteok. O sea, 0 OK. OK. Y nos reencontramos obviamente en el próximo programa para más información. Chau, chau. Gracias por estar.